días a todos los compañeros. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en la Facultad de Derecho. Bueno, quiero comentar mi pensamiento sobre lo que está pasando actualmente en México. Lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país es una situación muy delicada, en donde se ve reflejado a través de una crisis humanitaria, de una crisis y un colapso del Estado mexicano. Lo que hoy se discute en el Congreso, y aquí se mencionó que fue una iniciativa de los legisladores del PRI, del PAN, de todos los partidos políticos, pero lo que debe quedar claro es que esta es una ley que es impulsada y reclamada por los altos mandos militares. Para mí esta ley es una ley de impunidad. Es una ley que, si se aprueba, vamos a vivir las consecuencias mucho más graves de lo que ya estamos viviendo. Está documentado por diferentes organismos internacionales que hay más de 33,000 desapariciones, fusilamientos extrajudiciales, masacres todos los días, ejecuciones masivas, violaciones a mujeres, la utilización de la tortura como un mecanismo de investigación policíaca, es decir, un colapso del sistema de justicia en México. Pero quiero ser específico ya en el tema que nos convoca. La Ley de Seguridad Interior corresponde a un paquete de leyes, como son la creación del mando único, como es la creación de la Gendarmería, la reforma al Código de Justicia Militar, el sistema de justicia que se aprobó en 2008, y todas estas reformas que tienen que ver desde un punto de vista para inducir un control social. Todas estas leyes que les acabo de mencionar están vinculadas a las reformas energéticas que hizo Enrique Peña Nieto al principio de su administración. Pero nosotros debemos estar conscientes que durante 30 años la clase política nacional ha vendido a nuestro país, ha sometido la soberanía nacional a los intereses de las transnacionales. En este contexto entra esta reforma a la Ley de Seguridad Interior. No es posible que esta ley se apruebe porque en los diferentes articulados que trae esta ley viene una parte en donde le da facultades al Poder Ejecutivo para hacer una declaración de afectación a la seguridad interior. Y entonces aquí estamos viendo cosas muy peligrosas. ¿Por qué se aprueba esta ley y por qué se está debatiendo hoy en día? Porque estamos viviendo una coyuntura en donde puede haber un cambio político importante en las elecciones de 2018. Un cambio de país, un golpe de timón a lo que estamos viviendo actualmente en México. Y bueno, esta ley que le da facultades al presidente para declarar una afectación a la ley de seguridad interior, pues trastoca los principios de división de poderes y los principios democráticos que están contemplados en nuestra Constitución. Principalmente es violatoria total del artículo 129 constitucional, que recoge el precepto o el principio de civilidad del Estado. ¿Qué dice este artículo, grandes rasgos? Bueno, pues les voy a enseñar, estoy aquí en la Casa de los Estudiosos de Derecho. El artículo 129 previene que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede realizar unas funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. ¿Qué significa esto? Significa que en tiempo de paz la autoridad militar debe estar preparándose para defender la soberanía nacional y la integridad del territorio nacional. Ese blanco lo tenemos descubierto. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano, o las fuerzas armadas, mejor dicho, las tres fuerzas de tierra, mar y aire, tienen una función y una encomienda constitucional que está perfectamente bien tipificada en nuestra Constitución: la defensa del país. Entonces aquí, ¿quién nos va a defender si el ejército mexicano y las fuerzas armadas se han transformado en una fuerza policíaca, en un ejército de ocupación,
que tienen por objeto tener un control social. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué viene a cuento esto? Porque las reformas energéticas, si ustedes han tenido oportunidad de leerlas, le van a dar a todas las transnacionales manga ancha para posesionarse los territorios, para abrir minas, para extraer los recursos naturales indiscriminadamente de México, como es el petróleo, el oro, la plata, etc. Nada más un paréntesis, y esto viene por lo que pasó en Ayotzinapa, y no está dentro de la estructura de investigación que hizo el GIEI. Cerca de ahí de Iguala hay una mina que fue concesionada a una empresa canadiense, en donde ellos tienen estimado extraer en 10 años, fíjense la cantidad, 12,000 toneladas de oro. Dije, 12,000 toneladas de oro. Métanse ustedes en internet, véanlo, si pueden aquí, si quieren verlo ahorita, y van a ver que esa mina está ahí. La desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa está relacionado con ello. Bueno, entonces, si esta ley se aprueba, lo que va a pasar es que va a dejar abierta, ¿sí?, toda la disposición de recursos para que las transnacionales extraigan todos nuestros recursos naturales. Eso es vender al país, eso es entregar nuestra soberanía, entregar nuestros recursos que nos permiten ser un país soberano, ¿sí?, como el más estratégico, pues es el petróleo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Cuando se hacen las reformas energéticas, el poder político se da cuenta de que hay algunas fallas en estas reformas. ¿Y cuáles son las fallas? Las fallas son en donde ellos detectan, a través de los servicios de inteligencia y de espionaje que tiene el Estado mexicano y de los recursos que provee al Estado mexicano el Pentágono a través de la firma de Iniciativa Mérida, que la máxima amenaza a la seguridad global son los Estados Unidos. Ellos son el globo, ellos son los que mandan, son los movimientos sociales, ¿sí? Y entonces empiezan a idear varias situaciones para tener un control social, para someter a través de una política de miedo los movimientos sociales y todo aquello que puede provocar un levantamiento o una protesta por la implementación, ¿sí?, de todas estas reformas para extraer los recursos naturales. La Gendarmería Nacional. La Gendarmería Nacional se la trajo Enrique Peña Nieto en una ocasión que fue por allá y oyó Gendarmería y dijo, no, que me la llevo a México, la instauro, pero esa policía, si ustedes revisan esa ley, es para proteger los intereses de las transnacionales que estén en el país. El mando único, que todavía no queda bien claro. El mando único tiene por objeto suplantar la función de seguridad pública que tienen los municipios. Si esta función les es extraída a los municipios, ¿sí?, que es una de las más importantes, la seguridad pública, lo que va a pasar es que esta policía, con intervención federal, la Policía Federal, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, ¿sí?, van a socavar los cimientos que permiten al Estado mexicano tener una estructura federativa. Es decir, van a socavar los cimientos del Estado mexicano. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la última resistencia que puede haber para que las transnacionales extraigan esos recursos? Lo estamos viendo hoy en Atenco, para impedir que se haga el aeropuerto y que se dispongan de esos territorios que son de comunidades indígenas. La resistencia que hay en Colima, por ejemplo, en Zacualpan, para evitar que una minera extraiga oro del volcán de Colima. Y así nos podemos ir yendo. Si nosotros hacemos una revisión, eso lo pueden ver en internet, una sexta o séptima parte del territorio nacional está concesionado a minas, ¿sí? Entonces se está vendiendo el país. ¿Quién puede impedir eso? Los pueblos, los territorios que están asentados precisamente en esos lugares, en esas geografías. Y entonces, para que no haya esa resistencia, pues meten al ejército, meten a la Policía Federal. ¿Por qué? Porque van a, como dice el discurso político, es para proteger
los intereses y la seguridad de la población. No es cierto, esa es una mentira. Entonces, a través de todas estas leyes que devienen de 11 tratados que se firman a raíz de la iniciativa Mérida, ¿sí?, tiene por objeto someter a la sociedad mexicana a través de una política de bienestar. Ahora bien, ¿qué está pasando con todo ello? Ustedes oyen discursos, por ejemplo, ustedes escucharon que con las reformas energéticas no iba a subir la gasolina. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior no va a haber una militarización de la sociedad, si no es para proteger a la sociedad. Todas esas son puras mentiras, todas. ¿A qué se deben? A que históricamente en México se ha hecho una desviación de poder. Ustedes, como estudiosos del derecho, vean una tesis que hace Klaus Rossi, en donde él dice que a través de una desviación de poder, o a través de las tesis que él hizo de la responsabilidad de los manejos de las estructuras de poder, se ha podido procesar a Pinochet, a Fujimori, se procesaron a los responsables del holocausto en la Segunda Guerra Mundial, y a otros políticos y presidentes que han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, a través de esta tesis se puede hacer una denuncia ante la Corte Penal Internacional para ser sutiles, para que revisen en México el sistema de justicia y sobre todo la política de seguridad que se ha implementado en México. La guerra contra las drogas que aquí se mencionó, esa es una bola de humo, es una cortina de humo, ¿sí? No es la guerra contra las drogas, por favor. Es un instrumento que va a permitir que el poder público utilice a las Fuerzas Armadas para someter a la sociedad. Y les pongo un ejemplo. Hace como 15 días salió un reporte de los organismos que se dedican a observar el asunto de las drogas. Afganistán tiene el primer lugar en producción de opio. México tiene el segundo lugar de producción de opio, y específicamente Guerrero. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué no se puede terminar con esto? Pues porque es una industria mundial, porque la economía del narcotráfico sostiene y soporta la economía mundial. Ahora bien, esto responde a un asunto de carácter prohibicionista. Lo que debemos, o sea, el Estado debe controlar esto, pero no lo puede aniquilar. ¿Qué pasó a principios del siglo XX con el asunto del alcohol? Llegó un momento en que se tuvo que despenalizar, no legalizar, no, despenalizar, y ahora se consume alcohol, pero pagan impuestos. Yo he dicho N veces, en Guerrero se puede hacer una zona libre, perfectamente bien controlada, para que todo ese insumo que sale de la amapola, la heroína, la goma, etcétera, se puede utilizar por los laboratorios farmacéuticos para hacer medicina contra el dolor, que es muy cara. Y aparte de ello, que los laboratorios sean mexicanos, que no venga la Bayer, ninguna transnacional, cero, sino mexicanos, para que todo ese recurso se quede ahí en la población. Cada día que hay un ataque en contra de las drogas, sube la producción. Hay miles de hectáreas sembradas en el territorio nacional, principalmente en Guerrero. Y curiosamente, si nosotros ponemos un mapa, ¿sí?, de aquí de la pobreza, y empalmáramos otro mapa de la producción de drogas, están así. ¿Qué nos deja eso? ¿Cómo se puede procesar este asunto? ¿Por la fuerza? ¿Con más tanques, con más militares, con más cárceles? Guerrero tiene más de 15,000 efectivos militares. Es una zona de las más militarizadas de México. Y aquí el asunto, ¿cómo es posible que no sepan dónde quedaron 43 estudiantes? Si está militarizada la zona, y aparte de ello tienen el control de la policía local, de la policía aduanal, de la policía portuaria, de la policía municipal, del C4, de los sistemas de información. No sabemos. ¿Cómo que no saben? Claro que sí. Peña Nieto sabe perfectamente bien dónde están esos estudiantes. Y el móvil de todo este asunto, cuando pasó el asunto de la desaparición, ¿sí?,
buscamos varios compañeros cuál fue el móvil. ¿A poco la toma de los camiones que cada año los hacen los estudiantes para venirse a la protesta del 2 de octubre y a la marcha? Es más, ya los encargados de las terminales de camión ya tienen hasta los vehículos destinados con chofer. Ahí están las llaves, llévenselos, utilícenlos y nos los regresan. Pero resulta que en esos vehículos había droga o había dinero para pagar la droga, y ese fue el móvil por lo cual fue una masacre lo que hizo la policía y lo que hizo el ejército principalmente, porque el ejército tiene un control absoluto de lo que está pasando en Guerrero. Entonces, volviendo al asunto de la 20 minutos, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo hoy en día es precisamente esto. Por ningún motivo, y lo hemos dicho abiertamente, yo he tenido oportunidad de platicar con diputados y senadores de todos los partidos políticos. Sí, a mí me saludan todos ellos, los conozco desde hace mucho tiempo, y me preguntan, la ley de seguridad interior, por ningún motivo se debe aprobar la ley de seguridad interior, porque lo que van a hacer es soltarle las manos a los militares para que sigan violando derechos humanos. Y ahorita estamos viviendo una crisis humanitaria, y aparte de ello, si esa ley se aprueba, va a quedar impune, como está impune todas las masacres y crímenes que ha hecho el ejército mexicano en toda la historia de México. El asunto de Yosunapa, ¿ustedes creen que se va a aprobar? Digo, que se va a aclarar. Yo no lo creo. Aquí hay gente del Comité 68, mira, por ejemplo, aquí Enrique, ya andamos rodando los 80, ¿no, Enrique? Y todavía no se aclara nada. Y ya pasaron ¿cuántos años? 50. Y todavía no se aclara nada. Y nosotros sabemos que fue el Estado Mayor Presidencial. El que hizo eso fue el Estado Mayor Presidencial. Así de fácil y de sencillo. ¿Y por qué? Porque el presidente ordenó, punto. Y aquí en México no se ordena ni se mueve nada si no ordena el presidente de la República, porque es jefe de gobierno, jefe de Estado, jefe de la Administración Pública, jefe del Consejo de Seguridad, jefe de la Administración de la Seguridad Pública, jefe de su partido, jefe de todo. ¿Sí? Entonces él es el que ordena. Y si tenemos en la presidencia una persona que llegó a través de un fraude electoral con 13,000 millones de pesos que detecta la Auditoría Superior de la Federación, y luego nos damos cuenta que plagió su tesis y que no encuentran los archivos de donde estudió, y se van a la prepa y tampoco, y a lo mejor ni por el kinder pasó. Imagínense en manos de quién estamos, en una situación gravísima, en serio, de veras. Entonces, vean ustedes el cinismo, la sinvergüenzada, el desinterés y la burla que hacen en contra de la sociedad. El presidente acaba de tener una reunión con los militares porque hay señalamientos directos en contra del ejército de que viola derechos humanos, y los militares se enojan. La piel más sensible que tiene el poder público en México es el ejército. ¿Por qué? Porque es el único sostén que lo mantiene en el poder. ¿Por qué? Porque son fraudulentos. Todos los presidentes han llegado por fraudes electorales. ¿Sí? Entonces, estamos en una situación muy grave. ¿Quién puede cambiar eso? Nosotros, el pueblo. ¿Cómo? El día de las elecciones no vendan su voto, porque van a vender su dignidad, van a vender la voluntad y el futuro de México, de sus hijos o de sus abuelitos, ¿no? Porque ya mucha gente ya dice que vamos, ¿no? Yo todavía me quedan muchas cosas que hacer, váyanse, aquí los alcanzo, ¿no? Entonces, tenemos que puntualizar aquí. Yo quiero dejar abierta la mesa, porque va a ser más interesante las preguntas, porque ahí pueden salir muchas cosas que no toqué ahorita, y a propósito no las toqué porque no quiero repetirlas. Entonces ahorita que pregunten ya entramos. Por ejemplo, las funciones del ejército, qué hace la policía, cómo se articula, por qué el ejército está en las calles, todo eso, ¿no? Ojalá que ahorita en las preguntas, digo, si hay un espacio, pues ya, y pues yo les agradezco su atención, muchas gracias, preocúpense, sí, pero también debemos ocuparnos. Tenemos que cambiar esto, todos. Si ustedes
afuera salen y se encuentran una varita, agárrenla y van a ver cómo se rompe. La rompen, pero junten 10 y tratan de romperla y van a ver que no se va a poder. Gracias.